Bien, pues comenzamos con el sistema Verifactu. No sé si todos están bien informados acerca de esto. Nosotros lo único que nos hemos dado cuenta hasta ahora es que había muchísimos huecos, muchísimas dudas en muchos usuarios, muchos clientes. Y claro, nos pareció bien aclarar algunas de esas dudas para que al final podamos tomar buenas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a abordar hoy sobre Verifactu? ¿De qué vamos a hablar? Lo primero es qué es el Verifactu. ¿Bien? Lo primero que es a quién afecta, cómo funciona, modalidades de presentación, cómo adaptarnos y también vamos a dar algunas sugerencias al final. Entonces, estos son los 5 puntos que vamos a explicar en esta sesión, pero vamos a añadir un par de detalles, ¿bien? Porque como ha habido una publicación sobre Verifactu, vamos a tratarlo aquí para que también ya tengan la información completa. Empezamos entonces con lo primero, ¿qué es el sistema Verifactu? Entonces, es muy sencillo, la palabra ahí lo dice, es veri y factu. Tiene una parte de veri, de verificación, y factu, de factura. Entonces, en realidad es sencillamente un sistema que verifica la factura. ¿Quién aplica ese sistema? Lo aplica directamente Hacienda, ¿bien? Pero el segundo punto que está aquí es el más importante. El sistema Verifactu afecta principalmente a los SIF. ¿Qué es un SIF? Sistemas de facturación, ¿ven? O sistemas informáticos de facturación. ¿Qué quiere decir esto? A partir de aquí se desarrolla todo el SIF. Quiere decir lo siguiente, que si yo no utilizo ningún sistema de facturación, bien, cuando digo ningún sistema informático de facturación, me refiero a que yo no utilizo programas de facturación. Entonces, no vamos a decir que estoy exento al sistema Verifactu, sino que no me afecta directamente en mi trabajo. ¿Me explico? Para explicarme mejor. Si yo facturo a papel, en los talonarios estos, mucha gente pensaba que al facturar en papel se acababa el sistema, o sea, ya nadie más podía facturar en papel, pero Hacienda al final ha dado una aclaración y ha dicho que sí se puede seguir facturando a papel, porque este sistema que entra en vigor en enero solamente va a afectar a los que no, a los que utilizan programas de facturación. Si yo no lo utilizo, facturo en papel, pues directamente eh, no estoy afectado. ¿Sí? Sencillamente no estoy afectado. Como no tengo sistema de facturación, no tengo que elegir entre si voy a utilizar Verifactu, no Verifactu, etcétera. Siguiente punto. Las facturas deben tener un código QR de verificación. De aquí abajo, bien, todo lo que va a implicar el Verifactu es si utilizo un programa de facturación. En caso contrario, si utilizo un papel, pues lógicamente no puedo añadir un código de verificación porque es papel. Ok, sigo. El receptor, es decir, el cliente, quien recibe la factura, podrá verificar la operación en la Hacienda Nacional. Bien. Y por último, establece varias exigencias en los sistemas de facturación. Esto es lo importante y lo que va a condicionar nuestras maneras de trabajar. Vale, ¿cuáles son? Lo que decía aquí al final, establece varias exigencias de sistemas de facturación. ¿Cuáles son esas exigencias? La siguiente. Lo primero, que se garantice, es decir, el programa de facturación debe garantizar que una vez hecha la factura, esta se va a mantener íntegra, va a ser accesible, es decir, que en cualquier momento para consultar yo podré verla, tanto los usuarios, el empresario o Hacienda, ¿vale? Que hay una trazabilidad de cuándo se hizo, quién la hizo, cómo se hizo, ¿bien? Que es legible, que no ha entrado en un sistema encriptado que nadie puede leer. Además de eso, que ha permanecido inalterada, es inalterable la factura. De esta manera, si el programa que yo utilizo garantiza esto, entonces se puede decir que ya cumple con la primera normativa de Verifacto. Siguiente. Una vez que se hace la factura, bien, hay un registro de facturación que se crea automáticamente. Debe ser así. Bien. Y cada factura que se emita debe tener este código, este registro. Y esto no tiene que ver con el código QR. Este registro es
internos informáticos y se llama hash. Bien, ese registro va a llevar la fecha de la factura, el CIF del cliente y el CIF del emisor, lógicamente, el número de factura, el importe total de la factura y el importe de la factura anterior. ¿Por qué es esto? Para que se pueda, vamos a decir, trazar que efectivamente esta factura vino después de, fíjense que no ponen el número de factura anterior, ponen el importe anterior para ver si casa exactamente con todo lo que hemos presentado. Así que ese código hash, ese código de verificación sería como un sello que se le pone a la factura, donde se garantiza que primero la trazabilidad, el orden en que hemos hecho la factura ha sido correcto y aparte de eso, que no se ha alterado de ninguna manera desde que se hizo la factura hasta que se haga la consulta. Aparte de eso, también se debe enviar automáticamente a la AEAT de forma segura, correcta y automática cada registro de factura. Esto en el caso de que yo utilice la facturación, perdón, el sistema Verifactu completo, que lo explicaremos más adelante. Entonces, si yo estoy sujeto al Verifactu completo, en el momento en que yo grabe la factura, automáticamente se tiene que hacer un envío de ese registro en el formato que pide Hacienda, para que quede ya la constancia de que el registro ha sido correctamente presentado. ¿Vale? Veo que van haciendo preguntas aquí a la derecha. Síganlas haciendo, no pasa nada, que luego iremos dando respuestas. Bien. Y por último, se añade la huella o el código QR, que lo que va a permitir es que el cliente que recibe la factura pueda verificar que esa factura está correctamente presentada en Hacienda. Bien, sencillamente eso. En caso de que no se haya presentado en Hacienda, porque estamos en sistema Verifactu o sistema no Verifactu, o lo mismo, sistema Verifactu no completo, que es lo mismo, bien. Entonces, en ese caso, el QR me llevará a Hacienda, pero solamente podré verificar que está presentado igual cuando yo haga la presentación, es decir, el emisor de la factura haga la presentación de dicho registro. Bien, ¿cómo afecta a las empresas o a quiénes afecta? Lo primero, todas las empresas en territorio nacional que facturen menos de 6 millones de euros. Es decir, todas las empresas que no sean grandes empresas. Y esto, por lógica, si soy gran empresa, estoy en el sí. Bien. Entonces, todas esas facturas, perdón, todos los que están en el sí ya quedan exentos. De todas maneras, lo detallamos ya. Además de las empresas, todos los autónomos en todas sus operaciones. Añado aquí dos cositas. Primero, hay fechas diferentes de inicio de entrada de normativa. Si no lo saben, las empresas, todo tipo de sociedades u organizaciones, empiezan el 1 de enero del 2026, dentro de 2 meses y una semana o menos. Y luego los autónomos empiezan el 1 de julio del 2026, 6 meses después. Así que bueno, ya se irá probando con las empresas y una vez que estén las empresas ya 6 meses de prueba, ya será obligatorio también para los autónomos. Así que hay para los autónomos 6 meses ahí de plazo adicional. Ahora, ¿quiénes están exentos? ¿A quiénes no aplica el sistema Verifactor? Primero, a empresas establecidas en territorios forales. Cuando nos referimos a territorios forales, hablamos de Navarra, el País Vasco, etcétera, que no están afectados porque ya tienen su propio sistema de Verifactu. De hecho, lo tienen antes del COVID, se llama Ticket Bike. Y ya ellos están trabajando con esto desde hace mucho tiempo. La idea era que 1 o 2 años después de que ellos empezaran a trabajar con el sistema, que ellos fueron los que empezaron con la prueba, se estableciera en todo el territorio nacional. Pero vino el COVID, se aplazó, luego vinieron más cosas, se ha aplazado y ahora se había puesto para el 1 de enero del 2025, se aplazó para el 26 y ya a estas alturas no creemos que lo vayan a posponer de nuevo. Es decir, que esto estaba planificado desde hace bastante tiempo. También están exentos, como les dije antes, todas las empresas que están afectadas por el sí, sean grandes empresas o no. ¿Qué quiere decir esto? Saben que en el sistema sí, cualquier empresa se puede acoger de manera voluntaria. El detalle es que el sí
afecta tanto a las facturas emitidas y a las facturas recibidas. El sistema Verifactus solamente afecta a las facturas emitidas, con lo que el sistema sí nos da un poquito más de trabajo y además de eso nos cambia la presentación de las liquidaciones de IVA y de IJIC a mensual. Bien, en Península se presentará el 303 mensual y en Canarias se presentará el 417, que es solamente mensual. Así que tengan eso en cuenta también. Por último, los que no están obligados a emitir facturas. Se pone aquí, por ejemplo, el régimen simplificado de IVA. Los que, vamos a poner un ejemplo, agricultores que les emite la factura a una cooperativa, es decir, ahí se utilizaría facturas a terceros. Como no son ellos los que emiten la factura, entonces en este caso no estarían obligados a presentar directamente el sistema Verifacto. Y por último, añado aquí para que se entienda, ¿vale? Para repetición para énfasis, quienes no usen SIF, quienes no usen sistemas informatizados de facturación, tampoco están afectados en el sistema Verifactu completo, pues porque no utilizan un programa. Sencillamente así. No hay programa, no se puede aplicar el sistema Verifactu. Seguimos. Bien, las preguntas, recuerden, vayan haciéndolas por el chat, que luego las iremos respondiendo. El siguiente punto que vamos a ver aquí es el sistema sancionador, es decir, cuáles son las multas o las faltas, las cuantías económicas que afectan al sistema Verifacto. Esto lo he añadido porque antes no lo tenía, pero como mucha gente preguntaba, pues decidimos añadirlo para que vamos, para que lo tuvieran en cuenta. Entonces, hay dos, vamos a decir que hay como dos niveles de sistemas sancionadores. Uno, el que aplica a los fabricantes de software, ¿bien? Y otro, el que aplica a las empresas o los usuarios de ese software, ¿bien? Entonces, vamos allá. El primer punto. Al fabricar o comercializar software no conforme, es decir, no homologado, que no cumpla con las directrices que vimos anteriormente, son 150.000 euros por cada programa que comercialicen, ¿bien? Y por ejercicio. Si yo he estado comercializando un programa no homologado, ¿bien? O no conforme a la normativa durante 2, 3 años, pues por cada programa que yo tenga, el importe de la multa son 150.000 euros. Entenderemos que, claro, para una empresa que sea, vamos a poner una pequeña empresa desarrolladora que le llegue una multa así, directamente cierra, con lo que las empresas de desarrollo se han visto sometidas a presión y no es posible que hoy día se ofrezca software en España, a menos de que sea de fuera, lógicamente, pero que se ofrezca software en España que no esté homologado. Bien. De hecho, la normativa para las empresas de desarrollo empezó el 28 de agosto de este año. Hoy día ya todas las empresas deberían de estar homologadas con todo lo que sean empresas de desarrollo de programas de facturación, deberían de tener sus programas homologados. Si trabajamos con algún programa y no lo sabemos, no sabemos si está homologado o no, lo correcto sería ya que llamáramos al desarrollador, a nuestra empresa de desarrollo que provee a nuestro proveedor de software y le preguntemos si ya el programa está homologado, si hay que actualizarlo o hay que hacer algo. Entonces, lo primero, busquemos siempre informarnos. ¿Bien? Siguiente. Comercializar software sin certificación es una multa fija de 1.000 euros por cada ejercicio económico y programa. Cuando hablo de programa es por cada cliente. Imagínense una empresa que tiene 100 clientes y no tiene el programa homologado, pues serían 100.000 euros, 1.000 euros por cada uno y por ejercicio. Entonces, vamos, que es bastante interesante esto. Seguimos. Para los usuarios de esos programas, ya no hablamos de empresas de desarrollo. En este caso sería la empresa usuaria o el autónomo usuario. Uso de software no certificado o alterado, bien, cuando se dice alterado es que no cumple con las normativas anteriores, o que el programa realmente esté certificado, pero el empresario autónomo tenía conocimientos o tenía contactos para alterar el funcionamiento del software, en ese caso serían 50.000 euros, también pasa igual que el anterior, por cada ejercicio y programa. Facturas con errores formales, multa del 1%
del tributo omitido. En este caso, donde dice tributo omitido, se refiere a, por ejemplo, yo presento una factura y donde tenía que haberle puesto el 7% de IJIC o el 21% de IVA, lo que hice fue ponerle un IVA o un IJIC inferior. Entonces, en ese caso, como estoy presentando la factura a Hacienda, si lo detectan, 1% del tributo omitido. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un error formal? Ahora les explico un error formal en el caso de Verifactu. Yo imprimo la factura, pero no le pongo el QR. El detalle está en que mi programa sí tiene la capacidad para hacerlo, está homologado, pero yo o no me preocupé de configurarlo o sencillamente no actualicé el programa y entonces por eso no lo, en ese caso, el 1% en este caso sería de la factura, porque no hay tributo omitido. Lo que pasa es que no he presentado la factura correctamente. Bien, seguimos. Siguiente punto. Vamos a ver ahora el funcionamiento del software. Bien, denme un segundito por aquí. ¿Cómo funciona el sistema Verifactu? Al final, visto así, como todo es automático, es bastante sencillo. Creamos la factura como siempre. Bien, esto me va a generar el registro Verifactu. Este registro es el que se envía directamente a Hacienda. Hacienda me da la respuesta y entonces yo incluyo esa respuesta en el sistema QR. Esto sería en el caso de que tuviera el Verifactu completo. En el caso contrario, no la envío a Hacienda, pero sí genero el registro QR. Bien, una vez que llega aquí, si tengo la opción Verifactu completo, Hacienda me da la respuesta y entonces me pondrá el código QR con el operación verificada. Sigo aquí abajo, fíjense que todos estos pasos aquí, todo es del software, ¿bien? Menos la creación de la factura, que pues habrá que escoger el cliente, añadir los productos o servicios para que luego sigan los pasos hasta presentarla en Hacienda. Una vez presentada en Hacienda, si tengo Verifactu completo, entrego la factura al cliente, ¿bien? Y esto ya permite, ¿vale? Que el cliente en este punto la pueda verificar, es decir, pueda ver con su móvil o con el programita de Hacienda y ver que la factura está correctamente presentada. Ahora bien, fíjense que aquí dice almacenamiento seguro. Es decir, ya tiene que entrar en una base de datos donde yo podré recuperar esa información en cualquier momento para hacer una presentación a Hacienda, cumplir con alguna obligación fiscal o sencillamente para pasar la contabilidad y que ese almacenamiento seguro no pueda ser alterado. Y esto lo tiene que garantizar, como dice aquí abajo, el software. ¿Vale? Ok, ahora venimos a la parte que sí tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque esta es una decisión que tenemos que tener. Ya hablamos de que es obligatorio si utiliza un software que esté adaptado a Verifactu. Ahora esto sí es opcional. La manera como yo voy a presentar ese Verifactu. Entonces, hay dos modalidades. Bien. Modalidad uno, modalidad Verifactu. Esto es el que se llama Verifactu o Verifactu completo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si yo escojo esta modalidad de presentación, automáticamente en lo que yo grabe la factura, irá el archivo a Hacienda, el archivo con la presentación de esa factura, Hacienda me dará la respuesta y una vez que me llegue la respuesta la incluyo en el código QR e imprimo la factura. Entonces hay un paso donde interviene Hacienda que es la respuesta. Siguiente punto. Dice aquí que según esto habrá menor control fiscal al tener las facturas en tiempo real. Vale, entiendo que es ahora les digo yo, esto es mi punto de vista, ¿vale? Espero que no hayan inspectores aquí de Hacienda, ¿vale? En caso contrario, levanten la mano. Bueno, cuando se dice menor control fiscal tiene que ver con lo emitido, porque yo todo lo emitido lo he subido, ¿bien? Pero, claro, aquí no entran las compras como pasa en el sí. Entonces, ¿qué pasa si yo presento una factura de gastos y entonces Hacienda me dice, oye, pues no estoy de acuerdo con este gasto, que pasa mucho, y me hacen una inspección de gastos? En ese caso, lógicamente, el sistema Verifactu no afecta porque tendré menos control fiscal en el caso de las ventas. No me, sería raro que me pidieran, oye, dame tu libro de facturas expedidas si ya lo tienen ellos en la nube. Siguiente punto.
Las facturas son verificables y dan más confianza a los clientes. Bueno, está bien porque el cliente puede coger y con su móvil verificar que la factura que tiene en sus manos que le emitió la empresa, pues efectivamente está presentada así en Hacienda. No creo yo que los clientes o un empresario o yo qué sé, cualquier usuario de un departamento de administración se ponga a estar verificando factura por factura. Vamos, que bastante trabajo tenemos ya. Siguiente punto, reducción de las obligaciones fiscales. Hasta ahora no se ha dicho cuáles son qué reducciones de obligaciones fiscales hay. He comentado en otros cursos que lo lógico sería, hablo también desde un punto de vista que me parece lo más lógico, ¿no? Si yo ya he subido todas las facturas de mis clientes, aquí no entran compras, lo repito, ¿qué lógica tendría que yo luego vaya a presentar el 347 de las ventas? No tiene ningún sentido si ya tienen todas las facturas. Por ejemplo, en el sistema SI, cuando se presenta el SI, tanto facturas como compras, saben que están exonerados de presentar el modelo 347 y en Canarias también el 415. Bien, vale, dice Mercedes Ascanio que se sigue presentando el 347, correcto, Mercedes, pero claro, no tiene sentido presentar algo de lo cual ya, ya hemos presentado toda la facturación, vamos, que es una tontería como una casa. Entonces dice aquí, tengan en cuenta que estos cuadros vienen de Hacienda, estos no los hemos hecho nosotros, estos son directamente de Hacienda. Entonces, reducción de obligaciones fiscales, nos gustaría saber qué es y que nos descargue un poquito de trabajo, la verdad que estaría muy bien. Aparte de eso, acceso a ayudas y servicios fiscales. Nos encantaría saber cuáles son. De momento, el servicio fiscal que tenemos, que ya han publicado, esto es una de las novedades, es que ya han publicado el programita de facturación gratuito de Hacienda. Ahora veremos cómo es. Aparte de eso, también indica, aquí en este caso, seguimos con las características de la modalidad Verifactu. Dice que o sea, las facturas ya las tiene Hacienda, con lo que uno se descarga de la obligación de estar presentando factura. Hombre, lógicamente las tiene Hacienda. Si pasa algo con mi equipo, imagínense, siempre rogamos que no pase, pero nos pasa algo con el equipo, un apagón o lo que sea, ya hemos presentado esas facturas a Hacienda, pero claro, nosotros, nuestra base de datos, querremos tenerla también. Por eso siempre decimos copia de seguridad, aunque Hacienda nos diga que ya tiene las facturas, da igual. Queremos conservar también las facturas de compra que no las va a tener. Seguimos. Requiere conexión permanente a Internet. Lógicamente, si no hay Internet, puede haber conexión directa con Hacienda. Así que estas son las características de la modalidad Verifacto. Ahora, ¿qué pasa con la modalidad no Verifacto? Lo primero, el almacenamiento de las facturas no se presenta directamente en Hacienda. Bien, es decir, yo hago mi factura, la presento con su código QR no verificado, no pasa nada, pero yo no la presento a Hacienda. Entonces, dice ya Hacienda que a partir de aquí va a haber mayores controles tributarios. Bien. Las facturas no son verificables, el cliente pues no lo va a ver directo en Hacienda, dice que reduce la confianza, no lo sé, porque hasta ahora que yo sepa no ha habido verificación de que presento en Hacienda y al final las operaciones comerciales se basan en la confianza principalmente, ¿no? Hay más obligaciones fiscales, tampoco han dicho cuáles, ¿bien? No da acceso a ayudas fiscales, tampoco han dicho cuáles. La pérdida de datos puede implicar incumplimiento de la obligación de conservación, lógicamente, y no requiere conexión permanente a Internet. ¿Por qué pasa esto? Lo lógico sería que Hacienda dijera, o sea, porque da estas dos modalidades de uso. Lo lógico sería que Hacienda dijera, mira, todo el mundo a presentar la factura directa, pero hay muchos casos en que hay empresas en sitios donde a lo mejor Internet no va muy bien eh, y claro, otros casos en los que, yo qué sé, un autónomo que trabaja en un sótano donde no hay cobertura, o hay muchísimas razones por las que no se puede hacer la presentación en directo. Entonces, esta es la razón por la que están estas dos modalidades. Pero, además de esto, puede pasar, que es una de las dudas que tenemos entre informáticos, que si está tanta gente presentando al mismo tiempo, bien, esta es una duda, la tengo yo como personal y la hemos comentado muchos desarrolladores, y es lo siguiente, ¿qué va a pasar? Imagínense un día de, yo qué sé,
un sábado a las 2 de la tarde, todo el mundo, toda la restauración con el volumen de trabajo que tiene, todos los restaurantes de España presentando facturas al mismo tiempo, porque incluso la factura simplificada también hay que presentarlas en sistema Verifacto. Bien. Eh, yo sé que Hacienda es vamos a decir, el ministerio que invierte más en tecnología. Pero claro, me gustaría ver primero cómo va, cómo funciona, y una vez que nos cercioremos de que va todo perfectamente, empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque recuerden que si se presenta directamente en Hacienda, hace falta la respuesta de Hacienda para poder emitir la factura, para ponerle el código verificado. Si yo hago el envío y Hacienda se colapsa por lo que sea, yo tengo que parar la facturación porque no puedo seguir facturando hasta que emita la factura que he enviado a Hacienda ya. Bien, entonces el sistema lo tiene que hacer automáticamente, pero desde que se corte conexión con Hacienda, imagínense, un ataque informático, que no es la primera vez que pasa. Cualquier tema que haya, yo qué sé, se cayó el sistema, se cayó, se fue internet o lo que sea, me va a afectar en la facturación. Entonces, esa es una de las cosas por las que de momento nosotros recomendamos utilizar el sistema No Verifactu por lo menos al inicio. Para darse de alta aquí en cómo escojo yo si utilizo Verifactu o no Verifactu, directamente en la web, en el apartado Verifactu, podemos indicar, entramos con nuestro certificado y le indicamos si nos vamos a acoger al sistema Verifactu o no Verifactu. Bien. Eh, vale, muy buena pregunta, Jessica. Luego tratamos eso. Bien, luego tratamos eso. Bueno, llegados a este punto, uno de los detallitos es que tienen ustedes que escoger antes de enero en qué sistema van a trabajar. Bien, y como les decía, tienen que entrar en Hacienda en el apartado Verifactus, se registran con su certificado y allí van a indicar, como si fuera un alta censal, pero es en el tema Verifactus y van a trabajar van a trabajar en cuál de las dos versiones. En- Antes de enero, lógicamente, para las empresas. Los autónomos pueden esperar un poquitín, además de que ya habrán visto las pruebas de si de aquí a julio, bien, podrán ver o ya habrá noticias de cómo funciona el sistema Verifactu o no Verifactu. Bien, ok, seguimos y hablamos ahora de los sistemas de facturación. Bien, las dudas que puedan tener, recuerden que las voy viendo aquí en el chat, luego las respondemos. Ok, ¿qué tengo que buscar yo en mi sistema de facturación que utilizo? Bien, lo primero es que esté homologado. Es obligatorio, no es algo opcional. He escuchado en algunas empresas que dicen, oye, no, es que mi programa, les pongo un ejemplo, programas de control de acceso a parking. Saben que esos son máquinas que emiten un tiquecito, pues emiten facturas simplificadas. Están obligados por la normativa. No es que digan, no, es que nosotros no vamos, es que no es opcional para las empresas de desarrollo. Así que lo primero sería eh, exigir, si no lo han hecho, a nuestros programas de facturación que lo hagan. Y en caso contrario, pues buscar un programa homologado que nos permita hacer la facturación y la presentación de los registros, es decir, que nos permita utilizar el sistema Verifactu, sea directo o indirecto. Ok, si cambiamos, en el caso de que cambiemos de programa de facturación, no esperemos para enero. ¿Por qué? Mm, Porque para poder utilizar correctamente un programa necesitamos entender cómo funciona, ¿bien? Y para eso tenemos que invertir en formación tanto para los que van a utilizar el programa como para la propia gerencia, ¿no? Los que tomen la decisión. Porque si no, va a ser caótico empezar con un sistema nuevo, con un requerimiento nuevo de Hacienda y vamos, va a ser un lío. Entonces, ya hoy día, ya estamos prácticamente en noviembre, es tarde, pero no lo atrasen mucho más porque va a ser mucho más complicado. ¿Bien? Entonces, no solamente busquen un programa homologado, sino que fórmense y sepan cómo funciona. No digamos que se hagan unos expertos en programas, pero por lo menos las tres cosas que vamos a hacer en el programa de facturación sepamos hacerlas bien. Busquemos la ventaja en el cambio. Bien, ¿por qué? Porque ahora mucha gente lo que va a hacer es, yo lo que quiero es un programa para presentar el Verifacto. Bien, para eso hay un programa gratuito en Hacienda. Pero ya que si en caso de que abordemos un cambio de software, por lo menos busquemos
que además de facturar, pues nos facilite un poco de trabajo, nos automatice tareas, bien, que no nos quedemos solamente en el caso de un programa para Verifacto. Bien, veamos un poquito más allá y de esta manera la inversión que tengamos que hacer, pues podamos aprovecharla en eficiencia. Bien. Y sobre esto, ¿vale? Aquí en programas de facturación les voy a presentar el programita de Hacienda, que lo publicaron el día 10 de este mes, no lo sabía en el curso pasado, y es sencillamente esto. Tengo aquí un ejemplo, aquí se pone el nombre, apellido o la razón social de la empresa, ¿bien? Aquí registra que es persona física o jurídica. Todo esto se metería la primera vez, dirección de la empresa, luego esto se queda grabado, y aquí ahora indicaríamos el cliente. Bien, aquí tendríamos que crear destinatario o el cliente, cada vez uno diferente, por lógica. Si ya lo tenemos creado, ya lo podré seleccionar de los que tenga creado. Y luego, aquí abajo, indico si es factura ordinaria, factura rectificativa. Bueno, estos son, dependiendo de lo que esté haciendo, me saldrán diferentes artículos a los que me salen marcados ya aquí, ¿no? Y por último aquí fecha de operación, qué es lo que estoy vendiendo. Y aquí abajo le indico, ¿vale? Añadir producto o servicio, que también puedo registrarlo. Y aquí abajo ya me irá sumando el programa automáticamente los importes, ¿vale? Tanto lo que le interesa a Hacienda, que es la cuota, importe total. Cuota, importe total. De aquí arriba, pues saldrá la base dependiendo de la cantidad de cosas que haya marcado. Pueden entrar ustedes con un certificado electrónico y hacer pruebas. Me refiero en este caso a los que piensen utilizar esto. ¿Quiénes van a utilizar este programa? Bueno, voy a cerrarlo, ¿vale? Este programa lo van a utilizar sobre todo empresas que facturen muy poco, ¿bien? El que hace la factura en papel, si tiene un requerimiento, va a tener que meter la factura por ahí. Es decir, que no está exento de presentar la factura. Lo que está exento es del sistema Verifacto en su sistema de facturación porque no tiene sistema de facturación. Factura en papel, ¿me explico? Entonces, si tiene un requerimiento de presentación Verifacto, va a tener que ir por allí para hacer la presentación correctamente ante Hacienda. Entonces, ténganlo en cuenta porque tendrán que familiarizarse con el sistema también. Hubo un detalle que me pareció bastante curioso y quise destacar, porque también hay un manual sobre este programita y ellos ya tienen en cuenta que los que van a utilizar, este es el manual, ¿vale? Que lo tengan en cuenta. Que los que van a utilizar esto son empresas o autónomos que facturan muy poco. Entonces, uno de los detalles que de hecho lo resalté, a ver si lo encuentro, porque estaba por aquí. A ver, no recuerdo en qué página lo había puesto. A ver si se los muestro y si no se los digo, no pasa nada. Sé que lo había marcado por aquí y si no fue que no se me guardó la marca que hice con resaltador. A ver. Bueno, se los indico de todas maneras. Lo que indicaba aquí es que en este programa todas las facturas que se hagan tienen que ser con clientes identificados. ¿Qué quiere decir esto? Que por aquí no se permite la presentación de ticket, es decir, de factura simplificada. Todas las facturas que se presenten por ese programita tienen que ser facturas completas. Así que descartamos totalmente de que ese programita lo puede usar un restaurante o cualquier tipo de empresa. No lo encuentro, pero está aquí, ¿vale? Se lo pueden descargar gratuitamente de la EAT. Si ponen sistema Verifactua EAT, entonces ya les llevará directamente al apartado y ahí tendrán el manual para descargarlo cuando quieran. Así que ténganlo en cuenta. Los que no van a utilizar, los que van a utilizar papel o algo de esto, por favor pueden familiarícense ya. Esto es parte de la formación que indicábamos aquí con el programita si lo van a usar. Ok. Y por último, algunas recomendaciones que damos. A ver, son para pocas facturas, ¿vale? Silvia, bueno, Silvia, luego respondo mejor, ¿vale? Entonces, algunas sugerencias que damos son las siguientes. Saquemos el máximo provecho de automatización. Esto es lo que tiene que ver con lo que les comenté, que si vamos a cambiar de programa de facturación, busquemos automatizar otras tareas también, ¿vale? Dediquemos, todavía tenemos algo de tiempo, bien es tarde, pero
no es lo mismo que digamos que vamos a hacer el cambio en diciembre, va a ser mucho peor y va a haber menos tiempo para hacer las cosas con más información. Ok, intentemos ser también prácticos, no busquemos, vamos, les voy a poner un ejemplo, no intentemos a estas alturas implantar un SAP. ¿Me explico? O sea, algo que sea demasiado complejo de montar porque no nos va a dar tiempo, bien, o no va a dar tiempo, no les va a dar tiempo de que esté implementado antes de la fecha de entrada en vigor de la normativa. Implementemos sistemas adaptados a nuestro sector. Esto es como los trabajos del cuñado, ¿no? No, me dijeron, mira, este es un programa de panadería, pero yo tengo un taller y lo voy a utilizar. Eso siempre termina mal. No utilicen programas que no están adaptados a sus sectores porque luego van a tener problemas más adelante. Entonces, evítense eso. Busquen un programa en caso de que estén buscando algo que esté adaptado a su sector y evaluemos bien los sistemas, sepamos qué hacen, cómo nos pueden ayudar. ¿Bien? Si sabemos cómo nos va a ayudar el sistema, entonces eso nos va a tener por lo menos las ideas claras. Lo primero que tenemos que implementar, como es lógico, es la facturación, pero si tenemos en vista, o sea, si tenemos claro en qué más nos puede ayudar, sabemos que tenemos esas herramientas ahí que las podemos ir implementando después de enero. Me refiero a, yo que sé, automatizaciones, cargas automáticas y todo eso, pero la facturación sí tiene que estar sí o sí en enero ya activa para las empresas, para los autónomos, a partir de julio, como les dije. Y por último, esto es lo más importante porque es algo, lo voy a decir, es cultural, ¿vale? Que solemos dejar las cosas para último momento, no sé si es la adrenalina o qué, pero mientras menos falta para abordar algo, pues como que, yo qué sé, nos sentimos más seguros o más motivados. No sé qué es lo que pasa, pero la mayoría de la gente siempre deja todo para último momento. No les digo solamente por este cambio, hablo por ejemplo de los impuestos. Los asesores tienen experiencia en que el último día, mira, me falta por enviarte factura. Todo esto, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué no dejarlo para el último momento como puede pasar muchas veces? Porque hay tiempo, o sea, se necesita tiempo para implementar y hacer todo correctamente, o sea, implementar un software y dejarlo todo bien configurado. Entonces, si no hay tiempo, bien, a veces ni siquiera se pueden abordar cambios para una fecha estimada. Entonces, no dejen estos cambios para último momento, ¿vale?